Así que es importante lograr ese hábito para cada uno de nosotros. De igual manera, Facino Salón en todas sus plazas disponibles, Plaza Hiperantorcha, Boulevard del Norte y en Plaza del Portal antes del peaje a La Lima, 33 12 00 44. Si requieres un servicio de belleza, cortes, secados, planchados, peinados, te invito a que llames 33 12 00 44. Rápidamente le vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy, el licenciado Joaquín Tomé. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Estoy contento de estar una vez más aquí en este programa que es muy educativo. Me complace y agradezco la confianza. Sobre todo para nosotros, un verdadero placer tenerlo aquí con nosotros. Y hoy, Nick, un tema interesante. ¿Se requiere liderazgo en todo momento? ¿Requerimos tener esa formación? ¿Requerimos tener todo en línea? Y sobre todo, somos actores de nuestro propio destino en la manera en la que nosotros vamos orientando a las personas que tienen cierto liderazgo. Cabezas de familia puede ser un líder, ¿verdad? Absolutamente. ¿Verdad? Y hoy vamos a hablar de liderazgo en tiempos de crisis. Comenzaría por esta parte. ¿Considera que estamos en un momento crítico? Definitivamente lo estamos. En este caso, estamos hablando de una crisis de salud pública global, como nunca tal vez en el tiempo moderno se ha visto. Obviamente es una crisis porque genera situaciones económicas, muerte, preocupación, obviamente. En ese sentido, obviamente lo es. No obstante, también vivimos crisis de política, ideológica, de confrontación cultural, que es una cosa bien compleja, que es la parte en la que yo me he metido más porque tengo que dar respuestas, porque yo tengo preguntas y mis estudiantes, mis compañeros tienen preguntas y debemos responder a esas preguntas. Así es. Y como bien lo comenta, de verdad, Lick, el momento es delicado, es un momento en que tenemos que estar muy bien informados, sí, ¿verdad? Sobre todo mantener la calma, creo que es prudente de parte nuestra. En lo absoluto. La mejor cosa es informarnos con las fuentes adecuadas, ¿verdad? No, yo recomiendo que busquen a las personas que están dando información correcta, médica, científicos que tienen el dato de cómo enfrentar esta situación, y creo que es la mejor cosa. Nosotros tenemos una persona en el país como la doctora Elsa Palou, que ha estado, claro, la conozco de manera personal, es una mujer muy, muy especial y muy comprometida con su tarea, es una eminencia, y creo que es importante entre las personas que podemos escuchar. Ella es una de las que vale la pena escuchar. De hecho, ella dice que una de las cosas que tenemos que hacer es no tener pánico, sino que educarnos, informarnos más. Lo interesante es que esta crisis de salud, como pocas, o es la primera tal vez, que a nivel global se están haciendo equipos de trabajo para encontrar ya una vacuna. Ya por lo menos Israel ya dice que lo tiene. Creo que hay otros equipos en Estados Unidos que ya dicen que tienen una vacuna. Interesante, ¿verdad? Porque el liderazgo médico, el liderazgo científico está trabajando en esta situación, en esta crisis oportuna para que obviamente no es nuevo. Estas situaciones de los coronavirus, es nuevo tal vez para nosotros por el nombre, pero ellos ya la manejan, la terminología, solo que son ciertas diferentes variaciones cepas del virus. Entonces sí hay liderazgo y están trabajando en ese sentido, así que es importante precisamente hablar de liderazgo en estos momentos. No es un momento fácil, y ves que somos una generación que hemos vivido N cantidad de situaciones en los últimos 50, 60 años, podemos decirlo así. Han pasado N situaciones en el mundo en general, ¿verdad? Vamos a hablar de algunos eventos naturales fuertes que se han vivido. Nosotros, Honduras, hemos vivido muchos arremetidas, temas políticos, temas naturales, ahora un tema médico fuertísimo, y estamos en ese interín con el tema del dengue, que no está fuera de, o sea, sigue la alerta del dengue. Continúa, no hay que quitar el dedo del renglón, por supuesto. Y mucho de ello tiene que ver con una decisión propia, así que también somos responsables de lo que suceda. Definitivamente. Yo
pensando en el tema, obviamente es importante hacer las definiciones y aclaraciones de los términos porque por lo general el tema del liderazgo se habla mucho, es un tema muy traído y llevado, ¿verdad? Usted va a a las librerías y encuentra cantidad de libros de liderazgo empresarial, liderazgo de esto y de esto otro, pero por lo general siempre la tendencia es siempre a pensar en un éxito personal. Yo creo que otros obviamente hablan del éxito en comunidad, pero pienso también en un liderazgo siervo. Yo tengo usted sabe, tengo una perspectiva cristiana. La óptica bíblica me recuerda que el liderazgo en realidad solamente es una herramienta. Es cómo servir mejor a los demás. Un método, una forma de acercarnos para resolver situaciones, pero en realidad lo que somos debemos ser siervos, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Para servir. Entonces, y Él es el líder por excelencia, el maestro de maestros, o sea, Él nos dio la pauta de lo que es, pero la definición según algunos, y me encanta en mis estudios de maestría, tuve la oportunidad de estudiar un libro muy bueno que nos habla de las diferentes teorías del liderazgo y estudió una y se quedó con esa y me encanta y la voy a leer. Dice, liderazgo es una relación de influencia entre el líder y sus seguidores, quienes procuran cambios reales que reflejan sus propósitos mutuos. Cambios reales que y propósitos mutuos. O sea, hay reciprocidad en la influencia. No es un asunto jerárquico solamente, sino que hay reciprocidad. Yo aprendo, reconozco que las otras personas también están en procesos de aprendizaje, tienen otro ángulo que yo tal vez no tengo, pero aun cuando soy el líder, puedo escuchar a una persona que es subalterna. Entonces, hay reciprocidad de influencia, hay búsqueda de cambios reales y propósitos mutuos. Al hacer eso, lo que encontramos es que se está gestionando esa relación de influencia entre líder y seguidor. Importante, dentro de la descripción que nos hace Elic, el tema de identificar como un objetivo común, que ¿verdad? Por eso un objetivo mutuo, común. Claro. O sea, que todas las personas, en ese caso que se estén siendo parte de un equipo o de un grupo de personas o de cualquier situación y que estén siendo lideradas por alguien, tengan un objetivo común en vista de poder lograrlo, porque al final eso es. ¿Verdad? Y usted mencionaba temprano que una de las cosas que el liderazgo no solamente es ese liderazgo de posición estructural, institucional. De imagen, como lo hemos se ha vendido imagen, mucho. Exactamente. En realidad, usted lo mencionó y tiene razón. Los padres, los varones, debemos ser los líderes en el hogar. Fíjese que es interesante todo esto que ha estado pasando con el feminismo radical y todas estas situaciones, lo que se dio en México. En realidad es una pena, porque hay déficit y esa es una crisis increíble. Parece como que vamos a hablar de todo, pero es que es así. Necesitamos incluir el tema de la formación en el hogar. Como se acuerda la vez pasada, la primera vez que estuve con ustedes, el no modelo en el hogar, nuestros padres, nuestras carencias en modelaje de vida, de cómo es que un hombre ama a una mujer, o la sirve, o la cuida, y da su vida, y hace todo el papel de la responsabilidad que tiene el hombre como cabeza, como líder. Al no tener ese modelo, queda un vacío enorme. El autor del que yo le hablaba en aquel momento, él dice que el hombre hispano es un huérfano emocional. Huérfano emocional porque no tiene la figura de papá, de líder, que es la primera persona que nosotros apreciamos a ver cómo es que un hombre se comporta. Claro. Cómo es que responde a las crisis, a las situaciones. A la toma de decisiones. Cómo papá ama a mamá. Cómo cuida a mi hermano menor y a mi hermanita. Cómo es que todo ese ambiente que un niño necesita tener, porque más que un salón de clases de qué es liderazgo, es ahí donde empieza. El origen. El origen de todo. El logos de las cosas, como se decía en algún momento. Definitivamente. Entonces, cuando eso no ocurre, hay un déficit y ese déficit es difícil llenarlo.
Entonces la gente con esos vacíos cree que porque soy el líder, soy el caudillo, tengo poder y tengo autoridad, entonces puedo reflejar al final una realidad en mi vida que en realidad es ficticia, porque estoy tratando de llenar algo que no es de la manera correcta, Claro. sino sirviendo, que esa es la diferencia. El liderazgo surge como un instrumento, pero lo que yo primero hacer es ser uno que sirve, uno que está dispuesto a poner la vida por otros para yo, en tercer lugar, yo. Y entonces puedo ser líder. Claro. Cuando salgo de las prioridades, yo ya no soy una prioridad, entonces en ese momento identificamos el liderazgo como tal. Exactamente. De hecho, usted puede ver el liderazgo en todos los ámbitos de las historias que inspiran, por ejemplo, en el campo de la milicia, de los militares, o líderes que enfrentaron situaciones complejas, fueron gente que sirvió primero. Fueron fuentes que pusieron la vida de otros antes que la de ellos. ¿Algún ejemplo, Oli, que usted rápidamente para amarrarlo con el... se me viene a la mente, por ejemplo, en el campo castrense que estoy pensando, sí. Una de las cosas que tal vez no sea necesariamente un gran ejemplo en eso, pero sí lo fue cuando, por ejemplo, en el mariscal Rommel, el que venció a Rommel, precisamente, el mariscal británico, lo tengo en la boca, pero no en la punta de la lengua, este hombre hizo que los soldados británicos todos conocieran a todo nivel lo que pretendían los jefes militares ingleses para derrotar a Rommel. Fue una cosa interesante, cuando uno puede, como líder, hacer vertir la información a los niveles más bajos, la gente puede tener... El Sir Erwin Rommel, el zorro del desierto. Ese era el británico, el de los más entrenados, de los más exitosos militares nazis. Pero fue el nombre de este mariscal británico que lo derrotó con en su movimiento en el norte de África. Fue una cosa interesante. Entonces, el liderazgo, cuando se pone al servicio de los demás, cuando se hace un trabajo, como dice aquí, para mí eso lo representa mejor, este mariscal. Reciprocidad en la influencia, búsqueda de cambios reales y propósitos mutuos. Entonces, pudieron vencer a este invencible con sus tanques Panzer, que eran los tanques alemanes. Entonces fue una cosa interesantísima. Es una cosa que historia que se puede leer. A mí me fascina. Lástima, no recuerdo el nombre del mariscal. Está bien, no pasa nada. Montgomery, exactamente. Por ejemplo, pero en la historia hay hombres que pusieron su vida primero al servicio. Bueno, vuelvo al ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo más grande, el modelo más grande? Jesucristo. El mismo digo, yo he dado mi vida por rescate de muchos. Entonces, él es la pauta. ¿Verdad? Esa es la pauta. La gente no ve eso como una riqueza, y lo es. La riqueza de la vida de Jesucristo es práctica, es funcional. No es un asunto puramente eclesiástico o religioso, ritual. No. Tiene que ver con cosas concretas. Y hay dos características puntuales ya, con respecto al liderazgo como tal de Jesucristo, ¿verdad? El hecho de la simplicidad. Sí. O sea, siempre simple, ¿verdad? Sin muchos tapujos y directo. Sí, porque al final uno entiende eso, que tenemos un propósito común, mutuo, que queremos lograr. Ahora, la otra palabra que es importante definir es la palabra crisis. Y esto lo encontré en la Real Academia Española, que dice que es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. Quiero decir, las crisis podemos verlas como también lo miraban los chinos, peligro y oportunidad. ¿Verdad? En la medida que usted aprecia una situación, ve los ángulos de la situación, la crisis, entonces tiene o la oportunidad de salir adelante, o la crisis o el peligro de terminar mal. Entonces, o me subo a la ola y supero la situación. Exactamente. O hago que la ola me revuelque. Entonces, el liderazgo
es crítico. Todo cae o se sostiene en el liderazgo. Pero, repito, no el liderazgo solo, sino que en un líder siervo. El liderazgo es simplemente, para mí, es como una herramienta, un instrumento. El siervo es el ser. El liderazgo es mi quehacer, ¿verdad? Porque opero y hago que las cosas ocurran Sucedan. sucedan bajo mi disposición a servir. Es una perspectiva completamente distinta, Lick, y porque cuando uno escucha la palabra liderazgo, y ahora como está muy pegadita ahí en redes sociales, en todos lados, libros, esto, coach Poder. y todo eso, poder. Ese es el sinónimo, ¿eh? Sí, poder. Bueno, al menos como la mente con toda esta información no trabaja como alguien de poder, como una posición distinta, como alguien, un modelo a seguir, ¿verdad? Claro. Pero sobre todo con mucha publicidad y marketing, que es como lo hemos visto actualmente. Sí, éxito, venta de esto, ser exitoso, ser conocido. Vuelvo otra vez al hecho de que si yo no he sido valorado desde mi hogar, entonces es interesante, la gente tiene, como mi suegro siempre dice, una pata coja. Entonces, yo le menciono como un vehículo, como una llanta punchada. Ajá, así, también. y desinflada. Al estar con esa condición, entonces quieren ser relevantes en su desempeño, ya sea porque son inteligentes, porque tienen capacidades creativas, porque todo eso está bien. Claro. Pero cuando el fin no es servir, sino que darse publicidad y entonces, imagen, pavonearse, entonces vemos personas engreídas que al final manipulan y no sirven. Y no sirve. Porque lo que al final una persona líder lo que hace simplemente es manipular para poder obtener lo que sus fines. Bien propio. Su bien propio y pues en realidad esa no es la definición del liderazgo. Correcto. De la cual yo hablo. Correcto. Y es precisamente eso, cambiar esa imagen no cambiarla, sino orientarla como debe ser, de acuerdo a la estructura del líder, que como usted bien dice, está hecho para servir y en la medida de lo posible ejecutar u operar y hacer que las cosas sucedan, que me gusta esa definición. Sí, y luego, sí, hacer que las cosas sucedan. Una de las cosas de las cualidades es que el líder ante la crisis va a volver a las bases, a lo básico. No se complica. Recién, ayer o antier, hubo una situación en Estados Unidos, no sé qué ciudad fue, pero una niña pilotando una avioneta en su primer vuelo de soleo, creo que le llaman, tuvo un percance. El tren de aterrizaje no se abría. Una niña de 17 años. Dios. Imagínese usted. ¿Qué va? Y luego se oye el audio, ahí se lo voy a enviar. El audio es interesante porque la señora que está hablando con ella le dice: te voy a poner con 2 instructores y te van a dar y la niña obviamente con su vocecita quebrantada y asustada. Pero es interesante que en la medida que el instructor, uno de ellos se llama John, en el minuto 7, porque lo estaba 6 monitoreando, le dice lo siguiente: mira, yo soy instructor, aquí, acá, ¿cómo estás? Entonces le digo: ok, estoy bien, pero le dice: ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y otro, y voy a estarte repitiendo que hay que volver a las bases, hay que volver a lo básico. Entonces, Primera instrucción es volver a lo básico. Para resolver una crisis tenemos que identificar qué es lo básico, qué es lo fundamental en las cosas que hacer, ¿verdad? Porque eso te va a permitir entonces saber no dispararte a hacer un montón de locuras, sino qué es lo básico. Por ejemplo, para dar ¿qué es lo básico en esta crisis de salud? ¿Qué es lo básico? Que no tengo que gastar un peso. ¿Limpieza? ¿Lavarse las manos? Porque es un asunto de salud, es lavarse las manos. O sea, que esa es la primera cosa que yo debo estar seguro que yo lo debo hacer. Por 20 segundos, lavarme las manos. Ya nos han mostrado cómo entre los dedos debo hacer el enjuague, el movimiento de restregar, el lavado, y luego el dorso de la mano, en medio de los dedos, las uñas. Todo eso. 20 a 30 segundos. Eso es volver a lo básico. Eso es volver a lo básico. Bien. Entonces, ya respondemos a un asunto de salud compleja, pero que estoy cuidando de lo básico. Entonces, imagínense, en una situación de la familia hay que volver a identificar. En una crisis como hemos vivido nosotros de la democracia,
Yo me preguntaba, como estoy fuera del ámbito político, ni me interesa, o sea, me interesa porque al final vivimos al final aquí, vivo ¿verdad? acá y yo tengo que saber y estar al tanto, Informado. pero no metido en eso, porque no es mi campo. Claro. Y tengo la libertad de hablarlo por lo mismo, porque no pertenezco ni he estado en ninguno de los espacios. Cuando la gente me pregunta qué piensa usted, no es tan importante en realidad, pero Claro. sí es importante hacernos la pregunta, ¿qué es la democracia? ¿Y cuáles son los roles en la democracia? ¿Qué es lo que se juega en la democracia? Entonces, ahí nomás salen aplazados todos los que dicen las cosas que dicen. Sí. Porque cuando yo vuelvo a lo básico, me doy cuenta. Regresando a lo básico, correcto. Cuando regreso a lo básico, me doy cuenta que lo han hecho mal. Algo no está de acuerdo. Algo no está bien. Algo no está bien. Entonces, ahí se responde. Claro, claro. No tengo que meterme en esto y el otro. Simple y sencillamente me doy cuenta que no están las cosas correctas, porque en el juego de la democracia hay roles que deben mantenerse fielmente para que entonces tengamos justicia y derecho, para que entonces vivamos en una sociedad de verdad democrática. Sobre todo el tema de las prioridades que deben existir, ¿verdad? Prioridades son para la existencia en la nación: agua, lo que es la salud, el alimento, la seguridad, la paz, etcétera. Claro. No, y eso es la primera cosa que hacer para Claro. responder a una situación: volver a lo básico. a lo básico. ¿Tiene una duda? ¿Hay un tema o hay una pregunta que se hace rápidamente en su cabeza? ¿Quiere responderla? Vuelva a lo básico. Sí. Y ahí va a tener la respuesta. Niña aterrizó. Aterrizó. Terminemos a ver Ese es el cómo. punto. O sea, cuando la niña fue orientada, el instructor fue conocedor, llevó a la niña a aterrizar. O sea, no sé qué hubiera hecho Un aterrizaje sí, forzoso. Sí, forzoso, pero aterrizó. Claro. Con bien. Y para todas las Sí. personas que nos escuchan a través de la frecuencia, imagínense usted una niña de 17 años, está haciendo sus pininos pilotando una nave, Claro. está en el aire y de repente, cuando ya va a descender, aterrizar, en ese momento justo, no baja, no desciende el tren de aterrizaje. O sea, no bajan las rueditas que permiten que el avión aterrice en la pista como usualmente lo vemos. ¿Qué sucede en ese momento? Hay una crisis. Hay una crisis, hay una situación y hay que resolverla. Claro. Entonces, en ese momento, que bueno, la niña tenía al instructor que le pudo ayudar. Sí, imagínense. Y luego le dice, mira, tienes combustible suficiente, tienes el tiempo suficiente, hay luz suficiente. O sea, El clima es adecuado. tú lo estás haciendo bien, porque la estaban monitoreando, obviamente. Entonces le dice, tranquila, pero vamos a volver a lo básico. Yo te lo voy a estar recordando. Eso es importante. Entonces, Claro. antier que estaba pensando en eso, digo, en realidad, lo que nosotros tenemos como país es volver a lo básico, como familia, ¿qué es lo básico? ¿Qué es lo que... ¿Cuál es el origen? ¿Dónde es que perdimos el camino? ¿Dónde Eso se es perdió el importante. hilo? ¿Dónde se perdió el hilo? Exactamente. Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. Antes quiero comentarles a todos, hoy el licenciado Joaquín Tomé, y hablamos de un tema que requiere atención y sobre todo que de una u otra manera todos estamos inmiscuidos o somos parte de él, y es liderazgo en tiempos de crisis. Vamos a un corte, ya regresamos. Les recuerdo. Amor, enciende el aire acondicionado, mucho calor. Ya, mujer, está encendido. Esos calores tuyos son otra cosa. Amor, otra vez, no esté helando el aire acondicionado. Llama a Aires de Honduras. Somos Aires de Honduras, especialistas en reparaciones y mantenimiento preventivo y correctivo de todo tipo de aires acondicionado automotriz. Llámanos al 2616-2722 o visítanos en nuestras oficinas, ubicadas en el barrio Río de Piedras, Quinta Calle, 23 Avenida. Nuestros horarios de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 7:30 de la mañana a 12 del mediodía. Somos Aires de Honduras, confianza, responsabilidad y garantía. Déjese consentir por nuestros especialistas en realzar la belleza femenina y relajar sus sentidos. Les esperamos con múltiples sorpresas, promociones y descuentos. Contamos con paquetes navideños para eventos, bodas, fiestas, cumpleaños. Si lo que deseas es ser la mejor de todas las chicas, solo déjese consentir por nuestros especialistas. Para mayor información, escríbenos al 3312-0044, solo en Fascino Salón. Sula ahora tiene un lugar super cool para pasarla bien. Food Truck City. Food Truck City. En Food Truck City encontrarás una variedad de comidas y bebidas nacionales
nacionales e internacionales. Disfruta de lo mejor del arte culinario de Honduras, Venezuela, Colombia y todo lo que puedas imaginar. Y para los peques tenemos juegos, entretenimiento y mucha diversión. Estamos en San Pedro Sula sobre Boulevard Micheletti atrás de Farmacia Kielsa. Vení y haz de tus noches algo diferente. Food Truck City es el lugar de moda en San Pedro Sula. Conexión 504 Radio, programando tus sentidos. Conexión 504 Radio, programando tus sentidos. Regresamos después de una breve pausa. Estamos hoy con el licenciado Joaquín Tomé hablando de liderazgo en tiempos de crisis. Y me hace una oferta aquí rápidamente. Me comparte un libro, precisamente, así que todas las personas, usted quiere compartir con nosotros, le invito, Conexión 504 en Facebook, puede hacer sus comentarios, todo aquel que haga su comentario y desee recibir el libro, vamos a decir, el nombre del libro es Los grandes líderes se hacen preguntas. Los grandes líderes hacen preguntas. Una lista de 100 preguntas que están por ahí, precisamente para aprovechar un poco y sobre todo el tema de la lectura. Importante mantener la mente ocupada leyendo y sobre todo leyendo algo que construya y edifica. Parte de lo que hacemos con este programa, bajo nuestros pilares ECO, que es educar, capacitar y orientar a través de los medios de comunicación, en este caso la radio, y también a través de las redes sociales. Los grandes líderes hacen preguntas, así que me puede dejar su comentario y con todo gusto se lo compartimos a través de las redes sociales a todas aquellas personas interesadas. Regresando al tema hoy, liderazgo en tiempos de crisis con el licenciado Joaquín Tomé. Regresamos, sí. Definíamos crisis. Sí, crisis, correcto. Es como observamos las cosas. Los chinos lo han puesto así y creo que ustedes lo han escuchado muchas veces, es peligro y oportunidad. Cuando estamos en una situación, en una bifurcación, debemos tomar una decisión, por acá o por acá. Claro. Pero como hemos analizado, el liderazgo tiende a buscar eso, resolver buscando las bases, pero lo segundo es haciéndose preguntas. Por eso es que le ofrecí y le entregué ese libro, porque creo que va a ser muy útil, porque hacernos preguntas nos va a ayudar en realidad a ubicarnos precisamente cuál es la base, dónde nos perdimos, cuál es el origen del problema. Eso es algo que tenemos que estarnos practicando siempre. Encontraba esta palabra y la menciono ahora, es elucubrar. La gente tiene ideas equivocadas y elucubrar